Si entendemos a Dios como una inteligencia creadora, para mí, los seres humanos somos dioses. Pero se nos ha olvidado. La sombra tiene una característica similar a la muerte, que aparenta ser algo real, que no lo es. Y tú ves una sombra y pareciera algo real, pero pones una luz y se desvanece, porque donde hay luz no puede haber oscuridad, por definición. Y para mí la muerte es algo similar. El proceso a ser exitoso en lo que sea es a través de la práctica, a través de la experiencia. Entonces, el éxito, yo creo, Carlos, que no es nada más que un cúmulo de fracasos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Becerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Día Cero. Muchas gracias por estar por acá. Si quieres contarnos tu propio día cero o quieres participar en este proyecto, puedes escribirnos al correo hola@diaceropodcast.online o en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como @diaceropodcast. Compártenos tu historia y estaremos eligiendo las mejores para salir en el programa. Los dejo con el episodio. Ojalá puedan aprender algo de esta historia que los ayude a construir su propio día cero. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Día Cero. Este es nuestro episodio 61, si no tengo mal por ahí las notas. Gracias a toda la gente que estuvo por ahí presente en redes sociales, comentándonos, compartiendo algún contenido que hemos subido por ahí. De verdad los agradezco mucho. Agradezco a toda la gente que nos ha escrito de personas que le gustaría que estar aquí en el podcast. De verdad que luego sí batallo en encontrar gente, pero bueno, gracias a las recomendaciones podemos encontrarla más fácil. Les recuerdo que estamos grabando aquí en el Coworking Piso 77. Es un coworking que está aquí en la ciudad de Pachuca, sobre Río de las Avenidas, enfrente de la Plaza de Caraballoto, en el edificio grande. Es en el segundo piso. De todas maneras dejo yo la información. Si ustedes tienen algún emprendimiento, tienen un personal chico en donde requieran oficinas pequeñas, pues aquí es un buen lugar, tiene una buena ubicación y muy buenos precios. Les dejo la información por ahí en la descripción. Bueno, el día de hoy estamos con un nuevo invitado. Este invitado lo conocí, o por lo menos lo encontré en redes gracias a un buen amigo, Diego Luna, que ya ha estado por aquí un par de veces. Me lo recomendó ya hace tiempo que me había dicho, nada más que por ahí por algunas situaciones no lo había podido contactar. Y bueno, lo contacté, vi su contenido y la verdad es que creo que tiene una historia muy, muy interesante. Es de esas historias que creo que todo el mundo debería escuchar, porque al final alguna vez vamos a sentir esa situación en donde pues creemos que por ahí se nos va la vida o hay un giro por ahí de 180 grados. Entonces ese tipo de historias me llama mucho la atención. Y en general todo el recorrido que he tenido por aquí, mi buen amigo, vamos a presentarlo, es Andrés Gulias. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Perfecto. Pues quisiera empezar esta plática como tu definición de ahorita, quién eres, o sea, qué es lo que haces, qué hace Andrés Gulias. De lo poco que pude ver, eres escritor y recientemente creador de contenido. Pero ¿cómo tú te describes para la gente que pueda escucharte? Híjole, es una buena pregunta. Yo creo que la pregunta ¿quién eres? Y es una de las cosas que hablo en el contenido que comparto. Es tal vez la pregunta más importante que cualquier ser humano se puede hacer a sí mismo, porque yo pienso que para ser feliz, para ser exitoso, para hacer cualquier cosa en esta vida, el antecedente que tiene que haber es conocernos a nosotros mismos, saber quién soy para saber qué me hace feliz realmente, para saber qué es mi concepto del éxito. Porque también he visto a lo largo de mis 31 años de vida muchas personas que siguen un camino que pudiera parecer el camino del éxito, llámese riqueza material, riqueza económica, y se enfocan únicamente en eso y llegan a tenerla, pero después tú las ves, las observas, platicas con ellas, y te das cuenta que hay algo que no encaja del todo, o por lo menos a mí me ha pasado así, en donde las veo y digo, ¿por qué no se ve feliz? ¿Por qué no se ve realizada esta persona? Entonces, poco a poco me he dado cuenta
que hay casos en donde perseguimos metas que tal vez ni siquiera nos sentamos a intentar concientizar de dónde vienen esas metas. ¿Las estamos decidiendo conscientemente nosotros o fueron implantadas por la sociedad? Todo esto te lo estoy diciendo porque la pregunta ¿quién soy? No es algo tan sencillo de contestar. Te podría decir mucho más acerca de quién no soy, que eso me acerca un poco, al menos así lo entiendo yo, a saber acerca de quién soy, ¿no? Pero te digo quién no soy. No soy mi trabajo. Me dedico en parte a administración de bienes inmuebles, una propiedad que tiene mi mamá en Tulum y que tengo con ella también en conjunto. Le ayudo a administrarla. Unos departamentos en Tulum que construimos hace unos años y remodelamos, más bien. Estaban construidos, los remodelamos, me dedico a eso. De repente hago algún negocio de bienes inmuebles, vender un terreno, comprar un terreno. Desde chiquito me gustaron los negocios. Me acuerdo cuando tenía 14 años, vendía camisetas y camisas de Abercrombie & Fitch en la cajuela de mi coche. Cuando eran Abercrombie. Era top. Exactamente. Ajá. Y yo las compraba baratas con una conexión y las vendía a mis amigos en la escuela, ¿no? En la cajuela. Y de repente también empecé a hacer eventos. Vendí tacos de canasta en algunos eventos, ¿no? Empecé a hacer eventos de todo tipo, la mayoría relacionados con la fiesta, porque mi familia, por el lado de mi mamá, desde hace muchos años tiene antros, se dedican a los negocios de las discotecas, como les llamaban antes. Sí. Entonces yo hacía ahí conexiones y hacía eventos con algunos amigos y cobrábamos cover. Pero siempre tuve como esta actitud de emprendimiento, porque no nací en una casa, en un hogar en donde me sobrara el dinero, en donde, no sé, quería algo, por ejemplo, unos tenis padres, y podía comprarlos como si fueran cualquier cosa. Me costaban las cosas que quería, ¿no? Una bicicleta, etcétera, me costaban. Sí. Y eso me desarrolló una actitud de trabajar desde chavo, que hasta la fecha mantengo, ¿no? Tuve también un proceso de poner algunos negocios relacionados con el alcohol, entre ellos Buda, que fue, no sé si te acuerdas. Me acuerdo del nombre. ¿Sí? Creo que nunca fui, pero me acuerdo del nombre. Bueno, antes de que empezara Prime, el antro Prime, había un pequeño barcito que se llamaba Buda. Así empezó todo lo de Prime. Buda yo lo empiezo con Nino, mi primo, y con Chris, un amigo de mi hermano que también fue mi roomie en México. Empezamos ese negocio, nos va muy bien, y de repente mis tíos nos dicen, ¿no? Porque le estábamos bajando a sus clientes. Oye, ¿por qué no abrimos un antro grande aquí, que este bar que tenían ellos al lado ya no se ocupa mucho y hacemos algo pues más grande, ¿no? Sí. Y así empezó Prime. Entonces me metí en Prime, tuve una participación importante en Prime, en Element, en otro antro que teníamos en conjunto, en Amor Mío, con algunos de mis amigos de otro lado. Entonces me vi involucrado en los negocios del alcohol por un rato y me estaba yendo muy bien, económicamente hablando. Sí. Sin embargo, decidí soltar eso, en algún punto de mi vida decidí soltar eso, ya platicaremos más por qué, pero hoy ya no me dedico a eso desde hace varios años, porque no tenía tanta congruencia con la forma en la que pienso y en la que veo la vida hoy. Para mí hacer un negocio hoy es interesante cuando tiene un propósito más que el dinero, cuando aporta un valor de algún tipo a la sociedad, a mí por supuesto, pero a lo que me rodea, cuando no solamente es lo económico, a eso es lo que me interesa involucrarme hoy, ¿no? Entonces, por ese lado, en la parte económica, me dedico un poco también a crear contenido. Comparto videos en YouTube, comparto contenido en Instagram, en Spotify, acerca de algunas herramientas que me han ayudado a vivir una vida más libre, una vida más plena también. Entonces, por ese lado, un poco de lo que me gusta, lo que me apasiona. Y ya, bueno, también no soy mi cuerpo, ¿no? Soy un joven de 31 años mexicano que vive en Pachuca por el momento, no sé cuánto tiempo, no sé si va a ser 5 años, 10 años, 1 año. Por ahora estoy aquí porque vivía en Tulum, viví 5 años en Tulum, me regresé apenas hace 1 año. Y nos regresamos porque se nos abrieron las puertas a compartir algunas de estas herramientas de las que te menciono, que comparto en contenido también, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por un lado, estamos desarrollando una materia con la universidad, con la torre de posgrado, que se llama la ciencia del autoconocimiento. Ahorita platicamos también más de eso para no perder exactamente. Y por último también, por otro lado, trabajo en algo que me apasiona, que es el tema de la privación de la libertad, las personas que están privadas de la libertad.
o así les llamamos por lo menos, ¿no? Sí. Entonces estoy trabajando con los jóvenes del centro de internamiento de Pachuca, que son chavos entre 14 y 22 años, que por alguna razón, un delito, hoy están privados de la libertad. Comparto estas mismas herramientas con ellos. Perfecto. Pues digo, son datos que yo personalmente no sabía. Ahorita, como dices, vamos a abordarlos. Quisiera empezar con esta parte. Digo, cuando entro a tu perfil, me doy cuenta de que en general hablas de algunos puntos de descripción, pero hablas de que tienes un libro. Entonces, entro al link y veo el libro y veo un poco la descripción. Digo, es complejo escribir. Digo, yo también de repente escribo por cuestiones nada más terapéuticas un poco, y es complejo escribir. Pero creo que escribir de algo que pasa durante, o sea, en un momento en donde sientas así, no sé, o sea, no me puedo imaginar lo difícil que puedes escribir de un momento trágico como el que pasó, ¿no? Si quieres darnos un poquito de contexto previo del empezar a escribir el libro. Claro. Un poquito del contexto y ya luego platicamos acerca de cómo tal el proceso. Con gusto. Como te decía, yo estaba en el mundo de los antros, ya estaba con el tema metido ahí de hacer negocio a través de la venta del alcohol. Y de hecho, poquito antes de eso, yo estudié Derecho, por cierto, también. Algo de lo que no soy es... ¿En dónde? ¿En Ciudad de México? Estudié en Ciudad de México, en el ITAM. Okay. Y eso es algo de lo que no soy también. Sí, una parte de mí tiene los conocimientos de la abogacía. Sí. Pero poco tiempo antes de graduarme de la universidad, mi hermano fallece, mi hermano mayor, Lino, en un accidente automovilístico. Él tenía 23 años, yo tenía 21 años en ese entonces. Entonces a mí ese momento me llega de manera inesperada. Sí. Me llega como una cachetada, pero que me giró. ¿Qué hacías en ese momento? O sea, aparte de los antros, ¿qué más hacías? Estaba empezando apenas con los antros. Estaba estudiando Derecho, te digo, en el ITAM. Y pues mucho más no podía hacer porque me consumía no solo el tiempo de la escuela, sino mucho tiempo también que no le dedicaba. Ya no tenía mucha vida social, por así decirlo, ¿no? Pero en ese momento también, ¿qué hacía? Salía mucho de fiesta. Fui una persona que me gustó mucho la fiesta, me gustó mucho el antro, vivirlo yo, ¿no? Sí. Me gustan las motos, me dedicaba también a hacer deportes, ¿no? De este tipo, como el enduro, etcétera. Pero a través de ese momento que te describo, que es la muerte de mi hermano, empieza una transformación de vida muy profunda, ¿no? En donde en un principio no fue así, no fue como que de repente, ya me transformó la vida esto, ¿no? Fue más bien un incendio. Sí. O sea, un incendio, y así se sintió, ¿no? Como un incendio que y así lo describo en el libro, que no quemaba árboles ni llanuras, sino que quemaba por dentro, ¿no? Sí. Me estaba quemando conceptos de mi vida, ¿no? El concepto del éxito. Cuando me llegan las cosas de mi hermano, ¿no? Su gabardina, su computadora, sus cosas, y yo las veo en mis manos, digo, ¿para qué chingados nos sirven las cosas materiales cuando no nos llevamos nada en esta vida, ¿no? Y también nos pasamos la mayoría del tiempo que tenemos en esta vida buscando hacer cosas materiales, pero la muerte está aquí al lado. O sea, nadie me platicó a mí ni me avisó que mi hermano a sus 23 años, recién graduado de la universidad, del TEC de Monterrey de Ingeniería Civil, se iba a morir, ¿no? En un accidente de coche. Entonces me hizo replantearme qué es el éxito, quién soy yo, qué es la muerte. Empecé por esa pregunta especialmente, ¿qué es la muerte? Me había obligado a estudiarla, no sabía qué era, ¿no? Sí. Nunca le había estudiado. No sé si tú has estudiado la muerte, por ejemplo. No. Es un concepto muy, muy ambiguo que le tenemos miedo de husmear. Bueno, por lo menos. De verlo, ¿no? Y ahorita te digo una alegoría, una manera de verlo que me gusta mucho, que es, no la vemos, la muerte para mí es como una sombra, ¿ok? Sí. Y nuestra atención, nuestra conciencia es como una linterna, como una luz. Entonces, cuando nosotros tenemos una luz y hay una sombra y no queremos ver la sombra, no le apuntamos la luz, la sombra sigue ahí, inclusive crece. Sí. Pero nosotros cuando ponemos el lente, la luz, el foco, el enfoque hacia la muerte, hacia la sombra en este caso. ¿Y por qué una sombra? Porque la sombra tiene una característica similar a la muerte.
desde mi perspectiva, que aparenta ser algo real, que no lo es. Porque yo te pregunto, ¿cuál es la definición de una sombra? O la oscuridad, en otras palabras, ¿cuál es? La ausencia de luz. La ausencia de luz. Entonces es la ausencia de algo. Sí. No es algo por sí mismo, es la ausencia de algo. Y tú ves una sombra y pareciera algo real, pero pones una luz y se desvanece, porque donde hay luz no puede haber oscuridad, por definición. Y para mí la muerte es algo similar. Aparenta ser algo, el final de la vida, pero cuando le pones la luz, se desvanece esa percepción de que es el final de la vida, porque no tiene el menor sentido desde mi perspectiva hoy en día, después de haber investigado la muerte por más de 8 años. Hoy tengo 31 años. Sí. Eso sucedió cuando yo tenía 21 años. No empecé a investigarla en ese momento, pero más o menos 2 años después empecé con esta intención. ¿Lo estudiaste por cuestiones terapéuticas? O sea, hay gente que te dijo, si tienes esta duda, empieza a estudiarla, o fue por iniciativa propia de decir, quiero saber un poco más acerca de esto. No, fue definitivamente por iniciativa propia. Algo que me dejó el ITAM, la universidad, fue una capacidad de investigación poderosa. O sea, en el ITAM, en la universidad, yo tenía que investigar temas para poder pasar los exámenes, independientemente de lo que me enseñaba el profesor, porque muchas veces incluso lo que te enseñaban era mínimo a comparación de lo que te preguntaban en el examen. Entonces, esa capacidad de investigación y de lectura se me queda. Y yo tengo todas estas preguntas dentro de mi mente y empiezo a utilizar esa capacidad de investigación para darle respuesta, para buscar respuestas, ¿sabes? Y sobre todo por una cuestión concreta, que en ese proceso en donde muere mi hermano empiezan a pasar algunos años y antes de todo el tema de irme de viaje, etcétera, empiezo a tener una conversación interior, Carlos, muy, muy especial. Yo antes no era consciente de lo que pasaba dentro de mi cabeza. Escuchaba pensamientos como todos, pero no le ponía atención de dónde viene este pensamiento. Que es un pensamiento, ¿soy yo esa voz o hay algo más? Sí. Aparte de mi conciencia o del pensamiento que estoy escuchando. Entonces, de repente estaba en la regadera, ¿no? Dándome un baño después de esto, pocos meses después, y escuchaba esta voz, en forma de mi voz, ¿no? En mi pensamiento, que me hacía preguntas muy, muy especiales, ¿no? Una de ellas concreta que me decía, ¿cómo puede ser la muerte lo peor si es lo único seguro que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos? Y entonces yo estaba bañándome, no sé qué, porque también tenía esta bola de pensamientos que me decía, tu hermano murió en una carretera, el coche se incendió, murió solo. Toda esta bola de miedos, etcétera, ¿no? De pensamientos destructivos, diría, que abordaban mi conciencia, pero de repente, ¡pum!, llegaba este pensamiento que te digo, traía una vibración diferente y me hacía hasta notarlo. En ese momento, no sé, siento que dicen que viene una calma especial después de la tormenta y eso fue lo que empecé a sentir, ¿no? Entonces empecé a notar esa voz al grado de que le dije a mi mamá y en este momento a mi esposa, en ese entonces mi novia, oigan, creo que me estoy volviendo loco. Siento que hay un conferencista en mi cabeza que me está hablando y me está diciendo preguntas y no solo preguntas, me está apuntando hacia respuestas que yo no sé de dónde vienen, ¿no? Sí. Y a raíz de esto empiezo a investigar. Me llegan libros, la vida nos habla, Carlos. Y a veces llega alguien y nos dice algo. A veces llega alguien y nos comparte un libro. A veces suena una canción. A veces ves algo y te llama la atención. Entonces, en este caso, a mí me llegó un libro concreto en ese momento. Se llama La muerte, un amanecer. De una autora que a mí se me hace una gran autora investigadora científica, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que se dedicó a estudiar a la muerte por muchos años. 10 años continuos, ¿no? Y esa es la primera aproximación que yo tengo a un libro científico que habla de la muerte de una manera diferente. Que me empieza a responder todas las preguntas que traía yo dentro de manera concreta, al grado de que me senté a abrir el libro y no lo solté hasta que lo acabé. No es un libro muy largo, tiene 115 hojas, una cosa así. Pero no lo solté, me eché 4 horas o 4 horas y media ahí sentado, con lágrimas en los ojos, escuchando cosas que nunca había escuchado, ¿no? Acerca del proceso del morir, como algo que no es malo ni que se sufre, sino que se siente como una liberación muy similar al proceso de una mariposa cuando deja el capullo y se convierte en este nuevo ser, ahora con alas, que ya no se arrastra, ¿no? Okay. Me suena mucho esa cuestión de que dices de que hay veces de que escuchas tantas cosas en tu cabeza, escuchas preguntas en tu cabeza que no sabes de dónde vienen, porque genuinamente creemos que nuestros pensamientos vienen de los inputs que damos de conocimiento, ¿no? O de lo que vivimos.
Pero a veces, como dices, estás bañándote o estás sentado haciendo, y de repente te entran ideas o pensamientos que dices, ¿a qué hora, no? Como los sueños, que ¿por qué soñé esto? ¿Por qué pasó esto? Entonces, sí a mí me ha pasado, y creo que son, pues creo que son ideas que no le tomamos la atención de cómo pudo venir, pero al final son conceptos que creo que tenemos y no nos damos cuenta. O sea, son preguntas que luego son muy complejas de hacer porque no tenemos la respuesta, pero nos sacan de onda. Y digo, a ti pasó algo que específicamente hizo que tomaras atención a esas preguntas y empezar a investigar. Muchas veces a nosotros nos pasa y empezamos a preguntarnos ¿por qué estoy con esta persona? ¿Por qué me gusta esta persona? ¿Por qué estudio esta carrera? Son preguntas que nos hacemos, pero queremos evadir porque no tenemos como el deseo de encontrar la respuesta, porque luego esas respuestas son duras, las respuestas son complejas, y el sobrellevar una vida con esas respuestas luego es muy complejo, y la gente prefiere evitarlo. En este proceso que me dices, entiendo que llegó un punto en donde dijiste que empezaste a buscar esas respuestas que tu cabeza te daba, pero ¿cómo fue el vivir ese proceso? Porque mucha gente cae en depresión brutal y llegan ideas en donde tú dices, pues ya para qué, o sea, ¿para qué sigo? Si ya mi hermano teniendo esta carrera con un montón de proyectos que hacer, pues en un segundo valió todo, ¿no? Entonces, mucha gente cae en eso, cae en adicciones, caen en malas compañías que te dan respuestas fáciles. ¿Cómo fue ese proceso de introspección, se puede decir? Mira, primero apuntando a lo que decías de las respuestas, yo creo que la razón por la cual nosotros no nos hacemos esas preguntas es concretamente porque nos da miedo. Nos da miedo diferentes cosas. Una de ellas, no encontrar respuestas. Otra, las respuestas que podamos encontrar. Sí. Entonces es el miedo lo que nos paraliza y lo que nos hace no buscar las respuestas a las preguntas que tenemos. Y también es el hecho de que nosotros crecemos como niños, ¿no? Y si tú has estado alrededor de niños, que me imagino que sí, pero si tienes sobrinos o primos o chiquitos, los niños tienen la naturaleza de preguntar todo. O sea, tú vas a un niño y te dice, cárgame, no puedo porque estás pesado. Pero toma un dulce. ¿Y quién eres? ¿Y cómo te llamas? ¿Y esto? ¿Y por qué? Y todo es un por qué, para qué, cómo. Sí. Tenemos la naturaleza de la curiosidad. Sí. Y luego vamos creciendo y nosotros recibimos respuestas como, porque así es, cállate, no preguntes tanto, porque yo lo digo, porque soy tu madre, ¿no? Y entonces empezamos a perder poco a poco esa habilidad, esa curiosidad. Y no solo eso, empezamos ahora a distraer nuestra atención, porque así sucede a través de la escuela, lo que nosotros le llamamos educación, que yo considero que es más bien una adoctrinamiento o institucionalización, ¿no? Estoy trabando aquí. Ajá. Institucionalización, ahí está. Sí. Que significa decirle a la gente qué pensar. No ayudarle a pensar por sí misma, no ayudarle a tener pensamiento crítico. Piensa esto, piensa así, enfócate en esto, así es la vida, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que dedicarte, estas son las opciones. Oye, meternos en unas cajitas a seres con capacidades completamente diferentes, con habilidades, con deseos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es una de las principales razones por las cuales no nos hacemos estas preguntas. Yo creo que las respuestas son increíblemente liberadoras, empoderadoras, necesarias para la vida de los seres humanos. Creo que hay una depresión fuerte hoy a nivel global, no solo la gente que vive muertes de familiares cercanos o que tiene enfermedades, sino en general. Yo creo que hay una pandemia nueva en este momento en la Tierra, que es la depresión, que es el estrés crónico, que es la ansiedad, que se traduce también en enfermedades físicas, pero son enfermedades psicoemocionales, así empiezan. Entonces, en mi proceso yo empiezo a buscar las respuestas a estas preguntas porque a mí la vida me la puso un poco más fácil en cuanto a que no me dio opción, no me dejó opción para decir si busco mis respuestas o no. Era o las busco, porque me puso la muerte de frente. Entonces la muerte me empezó a decir, obsérvame, aquí estoy, no tienes para dónde más mirar, ¿no? Y la muerte me empezó a hablar de la vida. A través de investigar a la muerte empecé a entender muchísimas cosas acerca de la vida, acerca de lo que quería hacer con mi vida, acerca de quién no era
Y me acercó un poco a saber quién soy. Entonces, bueno, termino la carrera y me voy de viaje. Había algo dentro de mí que me decía, aléjate, aléjate. No sabía ni por qué. Ya tenía los negocios abiertos, algunos de ellos. Tenía una relación con mi novia en ese entonces muy buena, de 4 años casi ya en ese entonces. Y de repente yo sentía una necesidad de alejarme. No sabía ni por qué, pero profunda, tanto que no me dejaba ya estar en paz. Hasta que dije, pues tengo que seguir esto, no tengo de otra, ¿no? Y hablo con mi novia, terminamos 1 año y medio, que se tradujo en un proceso y en un viaje increíble para los dos, de crecimiento personal. Y yo me alejo, me voy, agarro una mochila y me voy de viaje, ¿no? Por varios meses al este de Europa y me doy cuenta en ese proceso, me llevo también algunos libros, entre ellos un libro que se llama Conversaciones con Dios, que le recomiendo a cualquier persona que quiera empezar a conocer acerca de estas cosas muchísimo. Conversaciones con Dios 1, del autor que se llama Neil Donald Walsh, algo así, se pronuncia su apellido, que me empieza a abrir la mente a estos conceptos de cómo creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos, ¿no? Claro. Yo había escuchado esto en algún momento, pero no lo había internalizado todavía. Y este libro me empieza a dar perspectiva acerca de todas estas cosas. Y me empiezo a dar cuenta que yo lo que necesitaba, o lo que me estaba dando el alejarme de mi círculo, de mi casa, de mi familia, de mi ciudad, me estaba dando perspectiva. Porque si te fijas, lo que significa la perspectiva es eso, es el ángulo que obtienes con la distancia, ¿no? Y la nueva percepción de la realidad, de lo que sea que estás observando. En este caso, mi vida. Sí. Al yo alejarme, me empiezo a dar cuenta, oye, ¿qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? De mí, de mi vida, de mi círculo, de mis amigos. Por ejemplo, vivimos en el reino de las cruzadas, ¿no? Esto también lo platico en el libro. Y yo nací pensando que si tú aguantabas más cruzadas, era un síntoma, un símbolo de éxito, de alguien chingón, ¿no? Sí. Hoy se me hace una reverenda tontería, ¿no? Un desperdicio de salud, tiempo, dinero. Y no significa que no llegue a hacerlo de repente con un amigo, ¿no? Sí. Pero ya no como un ritual subconsciente, programado, en donde solo hacíamos eso como por ya no saber ni qué hacer, demostrar nada, para convivir, porque no sabíamos convivir, claro. y liberarnos sin tener esa como alteración a nuestra conciencia que nos desinhibe y nos permite ser más graciosos o más, ¿no? Porque normalmente estamos tensos en nuestra personalidad, sí. Con miedo a la improvisación, con miedo a la autenticidad, ¿no? Pero al alejarme me doy cuenta que hay muchos lugares en el mundo en donde esto no solo no es normal, sino que es mal visto. Claro. Y digo, wow, yo no quiero eso para mi vida, ¿no? Yo no quiero tampoco ser una persona agresiva, porque en ese momento en mi vida también fui una persona agresiva, ¿no? Era muy agresivo porque yo pensaba que mientras más madreador eras, más respetado ibas a ser y menos violencia ibas a tener en tu vida, ¿no? No entendía que todo el tema de la vida, hoy así lo veo, se trata de frecuencias vibratorias. Entonces, si nosotros nos ponemos a nosotros mismos en una frecuencia vibratoria, llamémosle violencia, pues vamos a atraer más de esa frecuencia vibratoria. Como también si nos ponemos en una frecuencia de agradecimiento, vamos a atraer más de esa misma frecuencia, o de miedo, o de la que sea, ¿no? O sea, el tema de la atracción, hoy lo entiendo como eso, como las frecuencias vibratorias resuenan en un mismo nivel, sí. Y no resuenan entre diferentes niveles. Entonces, empecé a través de ese viaje a tener una transformación personal profunda, en donde la distancia me generó espacio para cambiar mi persona, ¿no? Porque estando lejos, me fue más fácil también empezar a redefinir quién soy. Sí. Tú estás aquí en Pachuca, ¿no? Y estás con un círculo de amigos que te conoce hace muchos años y has sido siempre el chistoso. O el encabronado o el enojón. Sí. Y de repente empiezas a ser diferente, ¿no? Y ahora ya no eres el enojón, eres el chistoso. La gente te voltea y te dice, pues, ¿qué te pasa, güey, no? Si tú no eres así. Y te mete en una caja y te pone su propia perspectiva o su propio entendimiento, prejuicio de quién eres tú. Y es verdaderamente difícil, y sobre todo sin las herramientas correctas, transformar tu personalidad en un ambiente incorrecto. Es de lo que hablábamos, de los sistemas. Para mí, el alejarme fue poner un sistema correcto alrededor mío, sin saberlo, sí. Que me pudiera permitir el cambio. O sea, quiero ser chistoso el día de hoy. Nadie me conoce, voy a ser el chistoso y veo y experimento cómo se siente. Y entonces nadie te dice, oye, güey, pero si tú eras el violento, ¿sí me entiendes? Sí, te permite cambiar las cosas, el alejarte, el tomar distancia, el cambiar tu ambiente, te permite una transformación personal desde mi perspectiva mucho más fluida
y sencilla que si estás en el mismo ambiente queriendo transformar tu persona. Sí, es más complejo. ¿Hubo, en ese viaje que me dices, hubo alguna anécdota específica o algún hecho que pasó que tú dijiste, justo lo que me dijiste, lo que estás mencionando ahorita, de decir, esta perspectiva es la que tengo allá en mi casa, aquí puedo ser otra persona completamente diferente? ¿Hubo algo que te dio como el flashazo de eureka de decir, esto pasó? Hubo muchísimas cosas, ¿no? O sea, entre ellas, yo iba viajando solo. En la mayoría de este proceso que te digo, me fui solo. Llegaste a Europa y te fuiste... Así es. Okay. Viajé un rato con unos amigos, hicimos el Camino de Santiago, hubo algunas cosas increíbles también ahí. Okay. Y podemos platicar un poquito más de eso después, pero iba viajando solo y en el viajar solo hay tanta magia, magia por decir algo, ¿no? Pero hay tanta... no sé cómo decirlo, hay tanto aprendizaje, hay tanto crecimiento, depende cómo lo ves. Antes a mí me daba miedo viajar solo, ¿no? Sí. Porque llegas a un lugar y dices, ¿qué voy a hacer yo solo? Me voy a ir a comer yo solo, voy a salir yo solo. Y te da miedo, ¿no? Sí. Y yo veía a algunos primos que lo hacían y decía, no, están locos, ¿cómo hacen eso, no? Qué flojera. Cuando empecé a hacerlo, dije, wow, ¿cómo no lo había hecho antes? O sea, viajas, estás mucho más en silencio, por lo tanto estás en mucho más escucha, estás en mucho más observación de lo que pasa. Sí. Llegas a algún lugar, vas solo, ves un grupo de amigos, te acercas, hablas con la gente. Y como no eres un grupo y tienes la necesidad de hablar con la gente para cosas, ¿no? ¿Dónde está esta cafetería? ¿Dónde está este hotel? ¿Dónde está este museo? Lo que sea. Conoces, conectas con la gente. La gente ve también una vulnerabilidad en la gente que viaja sola, que te invitan, te dicen, oye, vente con nosotros. ¿Vienes solo? Sí, vente. ¿No? Siempre cabe, uno más siempre cabe en el coche, siempre cabe en la comida, siempre cabe en la casa. Entonces, haces una bola de amigos increíble. Fue un viaje lleno de experiencias inolvidables. Entre ellas conocí a una persona en Rumanía, un amigo, un gran amigo hoy en día que tiene 75 años, más o menos. Okay. En ese entonces empezaba en sus 70, 69. Que me empieza a platicar acerca de su vida. Él estaba los conocí en Rumanía, en Bucarest. Fui ahí a Rumanía porque mi mamá me decían, Andrés, tengo un amigo cineasta que está haciendo una película interesante y está con un señor que tiene que ver con el tema de la muerte y lo espiritual. Ve, güey, conócelos. Y yo decía, no manches, a Rumanía que voy a ir, no sé, ni me antoja ir, no tenía en mente ir a ese lugar, pero te digo que la vida nos habla, ¿no? Entonces yo estaba buscando a dónde iba a ir, tenía seguro que iba a ir a Tailandia, de hecho ya tenía un vuelo comprado de Madrid, Tailandia, a las 2 semanas de ese momento en el que te hablo. Pero por alguna otra razón termino yendo a Rumanía porque no se me facilita el ir a donde quería, busco los vuelos, estaban más baratos y la vida me dice, vas a Rumanía. Y me encuentro con estas personas y me platican de su proyecto de la película que te comento, que se llamaba The Total Picture. Y pretendía hablar un poco acerca de las leyes y los principios universales que rigen la realidad. Así como está la ley de la gravedad, que todo mundo conocemos y damos por hecha, ¿no? Sí. Una ley universal. Hay otras leyes universales. La ley de la causa y efecto, la ley de la atracción, ¿no? La ley de la repetición, por ejemplo. Sí. Y que los hinduistas y los budistas lo conocen como los mantras, el poder de la repetición, que nosotros lo vemos en los hábitos, ¿no? Sí. Y entonces cuando empiezo a platicar con estas personas, en especial con Daniel, mi amigo que te comento, ¡pum! Se me vuela la mente porque empiezo a ver una perspectiva que nunca había visto acerca de la vida, pero en especial de algo o de alguien, ¿no? Y de sus enseñanzas. Y hablo de Jesús. Okay. Cuando muere mi hermano, empiezan las misas, ¿no? Ya sabes que de repente algunas tradiciones, culturas, religiones hacen misas como después de la muerte. Sí. Y yo voy a las misas, ¿no? A las 7 misas después de la muerte y luego a la misa anual. Y después de 2 años, estando en una misa, le digo a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Perdón, pero yo ya no regreso a una iglesia. Me siento un hipócrita, sentado aquí en esta iglesia, viendo al Padre hablar, no creyendo en lo que me dice, no conectando con el que tengo que hablar con alguien más para conocer a Dios. No me hace sentido. Si quieren hacer las misas ustedes, si quieren regresar adelante, me disculpo, yo no regreso, ¿no? Y tengo una ruptura muy fuerte con la religión, con Jesús también. Porque yo para mí en ese entonces Jesús era religión. Sí, claro. ¿No? Catolicismo, cristianismo, Jesús, no había otra cosa. Entonces me olvido de eso, empiezo a estudiar el budismo, empiezo a estudiar la muerte directamente a través de científicos, leer a Neil Donald Walsh con Conversaciones con Dios, a Eckhart Tolle con El poder de la hora, grandes libros. Pero de repente me encuentro con este amigo y me empieza a hablar de Jesús. Al principio dije como, espérame, no, vengo de ahí, no quiero meterme en temas religiosos. Sí. Pero con lo que me empieza a decir y a platicar,
empiezo a ver una perspectiva que nunca había visto acerca de sus enseñanzas, de su mensaje, que me transforma la perspectiva, ¿no? Al grado de que decido cancelar mi viaje a Tailandia y me regreso a México para intentar conseguir fondos para la película de estos güeyes que acababa de conocer, ¿no? Te pidieron, por favor, que se puedes ayudar. No me pidieron. Yo les dije, déjenme ayudarles. Okay. Quiero ayudar a que esto se comparta con la gente. Creo que es algo importantísimo, no solo para mí en este momento que está haciendo una transformación de perspectiva acerca de la muerte de mi hermano, pero también de la vida. Entonces dije, yo quiero regresar para conseguir recursos, porque era bueno para eso, me había ido muy bien en los negocios, sí, y conocía gente que según yo iba a poder estar interesada. Pero bueno, regreso aquí a Pachuca y intento platicar con algunos empresarios acerca del proyecto de la película, y pues, reciben a un chavo de en ese entonces 24 años que viene de los antros queriendo trabajar en el proyecto de una película espiritual, ¿no? Entonces no tuve mucha credibilidad y lo entiendo, ¿no? Sí. No se dio el tema de conseguir el recurso, pero se dio el tema de que a través de ese intento yo regreso a México y después me voy a Estados Unidos, a casa de Daniel, que tiene una casa increíble, una pirámide en medio que construyó él, empezó a construir él cuando tenía 23 años. Una casa no lujosa, sino muy significativa, muy fuera de la caja. Y me empieza a platicar más acerca de las enseñanzas de Jesús, pero no a través de la religión, sino a través del mensaje del amor incondicional, porque en eso se resume su mensaje, ¿no? Aparte de profundizar en muchas otras cosas, como el poder de la mente, la materialización, la energía para sanar nuestro cuerpo y los de los demás, ¿no? Lo hacía él, lo ha hecho mucha gente en el pasado y en el presente. Sí. Entonces, cosas que no nos enseñan en la escuela, cosas que no se platican. Y a mí, te digo, se me vuela la mente, veo su casa, veo las enseñanzas, veo una serie de pasos concretos que cualquier persona que quiere evolucionar en su proceso de elevar su conciencia o de conocerse a sí mismo, puede empezar a implementar. Y digo, voy. No tengo nada que perder, no tengo nada ahorita en donde estoy trabajando, no tengo nada que me ate. Sí. ¿Cómo le empiezo? ¿Qué hago? Y me empiezo a clavar. Y empiezo a ver una transformación en mi persona increíble, ¿no? A un grado, yo lo describo de esta forma. Es como si estuvieras en el desierto por varios meses, ¿no? Sí. Y no has tomado agua. Y estás caminando en el desierto con una sed así desgraciada. Y de repente encuentras una fuente de agua, agarras una jarra, le das un trago al agua y sientes como el agua entra en tu garganta y te quita esa rasposidad o como se llame. Sí. Y dices, no mames, ¿qué es este sentimiento? Estaba buscando esto, ¿no? O sea, wow. Y volteas y ves a tu familia en el mismo desierto, ¿no? Ves a tus amigos, ves a tu gente cercana. Sí. Lo primero que quieres hacer es correr con la jarra de agua y decirles, güey, tómale esta madre. O sea, y a veces incluso se la avientas en la jeta, ¿no? Para que se la tome. Sí. Un error que cometí con algunas personas y que a la fecha, con la experiencia, poco a poco he empezado a darme cuenta que el agua es para el que tiene sed, no para el que no la tiene, ¿no? Sí. Entonces, pero así fue un poco el proceso. Y de ahí empieza, regresando a la pregunta que me hiciste, el proceso de escribir el libro, ¿no? Cuando empiezo a ver este cambio tan profundo en mi persona y también en mi experiencia con la muerte. Estoy en un autobús en Tailandia, un autobús que, por cierto, son muy curiosos. En Tailandia los autobuses, algunos de ellos, son camas. Entonces vas acostado. De hecho, perdóname, no fue en Tailandia, fue en Vietnam. Había estado antes en Tailandia, pero este autobús fue en Vietnam. Entonces iba acostado en un autobús con mi computadora y me llega la inspiración de decir, tengo que encontrar la forma de compartir todas las cosas, herramientas que he encontrado en mi proceso de buscar respuestas con personas que estén viviendo cosas similares. Porque cuando yo estaba en ese proceso de intentar encontrar respuestas, no llegó alguien a decirme, oye, Andrés, no te preocupes, güey. Tal vez la muerte no es lo peor. No te quiero quitar o faltarle respeto a tu duelo. No es fácil. Es un tema de desapego, es un tema de muchas cosas. Pero no es el final de la vida. Tu hermano... Antes de que sigas, espérame tantito, porque tengo acá esta duda. Me ha pasado a veces que hay ciertos mensajes que te lo dice alguien y como que no le agarras el sentido, pero te lo dice otra persona y como que el mismo mensaje te lo dice y a esa persona sí. ¿Qué tenía este amigo Daniel, que dice Daniel, que no tenían los sacerdotes en la iglesia? ¿Cuál era la diferencia porque probablemente el mensaje los dos lo comparten, pero de Daniel sí lo tomaste y los sacerdotes que ibas a misa no? ¿Qué viste en ese aspecto? Esa es una gran pregunta.
Lo primero que vi fue su energía, su sonrisa, sus ojos, Okay. la luz que irradiaba esta persona, ¿no? Ujú. Eso se puede ver. Para la gente que pone atención, puedes ver cuando una persona irradia luz o puedes ver cuando una persona está como más apagada, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con los velos que nos ponemos, pero no me voy a ir hacia allá ahorita. Entonces yo vi una luz en esta persona interesante. ¿A qué me refiero? 60 y tantos años, pero mucha energía, una sonrisa, una energía alegre, ¿no? Era un niñote, en otras palabras. Sí. Y empiezo a platicar con él y me comenta que hace 3, 4 años también, como la muerte de mi hermano, parecido, se había suicidado su hijo, uno de sus hijos. Okay. Y entonces yo lo veía y decía, no manches, este güey, viviendo esa situación que vivió, tiene esta cara, tiene esta energía. No sé qué chingados tenga, no sé qué agua tome, pero quiero saber qué es eso. ¿Sí me entiendes? Y así fue como me empiezo a interesar. Aparte también de que el mensaje que me empieza a compartir acerca de Jesús me empieza a hacer coherencia. Yo creo que algunos dicen que la verdad no hay que conocerla o aprenderla, sino que recordarla. ¿Has escuchado esto? No, había escuchado el tema de que la verdad como tal no se obtiene, sino que se acerca. Se descubre dentro de nosotros. O sea, la verdad no se aprende, se recuerda. Yo lo entiendo de la forma en la que cuando alguien te dice algo respecto a este tipo de temas, las palabras tienen vibración, también son frecuencias vibratorias que llevan información. Sí. Pueden resonar o no resonar. Y la verdad resuena en el corazón. Hace sentido, no hace sentido. Sí. Hace clic, no hace clic. Alguien te dice, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso todo este pedo, que a mí no me resuena, porque la culpa es uno de los sentimientos, vibraciones, frecuencias más bajas en el ser humano. No me resuena, no me hace sentido estarme diciendo eso a mí constantemente. Sí. Lo suelto, lo dejo. Al que le guste, adelante. Al que le funcione, adelante. A mí no me funciona, no me resuena. Lo que me decía Daniel acerca de Jesús, la perspectiva de cómo Jesús, que al final, hablando de la historia, ¿no? Fue un evento en la tierra hace 2023 años, que cambió el tiempo, güey. O sea, el único evento tal vez, no me acuerdo de otro, o menos no tengo conocimiento, que marca un antes y un después en el tiempo. Y esto estoy hablando de la historia, no de ninguna religión, no de ninguna fe. Sí. Que después empieza a haber un movimiento tan fuerte que al Imperio Romano en ese entonces no le queda otra opción que tomar el movimiento y hacerse ahora los representantes del movimiento. Porque no pudieron apagar lo que ya había empezado. Entonces dice, no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Las grandes frases de todos los tiempos. Sí. Y empiezan ahora a moldear el mensaje, a quitar cosas del mensaje. Jesús hablaba de la reencarnación, Carlos, no sé si lo sabes, pero inclusive hay partes en la Biblia hoy en día todavía que se infiere la reencarnación, en donde tú lees alguna parte de la Biblia en donde Jesús decía, él era Elisha, o él era, no sé, hay diferentes partes en donde no tiene sentido el concepto de lo que está diciendo Jesús, si no fuera que habla de la reencarnación, de la vida como algo cíclico, no lineal, ¿no? Porque nosotros entendemos a la vida como el nacimiento y la muerte, lineal. Ahora dime tú, ¿qué en la naturaleza es lineal? El agua, las nubes, por ejemplo. Podemos empezar por las nubes. Las nubes se mueven, llegan a un punto, se convierten en agua a través de la condensación. Cae el agua, se vuelve una laguna, o cae en las montañas, se vuelve un río, empieza a bajar, se vuelve un lago. A través de la condensación suben, se vuelven nubes y son ciclos. Las estaciones son ciclos. ¿Sí me entiendes? Sí. La naturaleza es cíclica. Los caracoles, puedes ver esto en las caracoles, puedes ver esto en las órbitas de los planetas, en las hojas, en las olas, ¿no? Sí. Hay una inteligencia detrás de la naturaleza, eso es evidente. Hoy en día podemos hablar de estas cosas de manera libre. Y si tú ves un pez, por ejemplo, ¿no? En el mar, que a mí me encanta bucear, y pones atención a los patrones que tiene el pez en un lado de su cuerpo, y de repente el pez se gira, y ves los mismos patrones, las mismas líneas, los mismos colores, con una perfección que un pintor o un artista no podría hacer desde mi perspectiva igual. Sí. Y dices, ok, tiene que haber una inteligencia detrás de esta creación. ¿Cuál? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se llama? No sé. Lo que sí sé es que no le voy a llamar el Señor. Porque la religión tiende a utilizar también algunos términos que desde mi perspectiva están un poco antiguos, por no decir otra cosa, ¿no? O sea,
Daniel tenía esta parte también, que a pesar de hablar de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, no hablaba del Señor, como hablando de Dios como el Señor. Hablaba del ser, de la conciencia absoluta, del ser, la inteligencia que está detrás de la creación, ¿no? Y a este tipo de conocimiento o de sabiduría que viene no de Daniel y no de las personas con las que estudió Daniel, sino de hace miles de años, le conocen también como el cristianismo esotérico. ¿Has escuchado esa palabra? No, ese término. Esotérico sí, pero cristianismo esotérico como término no. ¿Qué entiendes por esotérico? Directamente, si me dices esotería, yo infiero cuestiones como brujería o algo así. Ese es mi concepto. Qué bueno, y qué bueno que me lo dices, porque es importante, ¿no? Ver los conceptos que tenemos de los términos, de los que usamos. Para mí también, cuando la primera vez que escuché cristianismo esotérico, dije, ¿qué es eso, güey? O sea, suena como a un culto o como a un, ¿no? Justo. Y después me dice Daniel, tú sabes que la palabra exotérico, hace referencia al conocimiento que viene de fuera. Y esotérico hace referencia al conocimiento que viene de dentro. La diferencia, desde mi observación, del cristianismo esotérico al cristianismo exotérico, que es el que la mayoría de la gente conoce, es que se encuentra a Dios adentro. Es que para hablar con Dios no hace falta que vayas con un cura o con una institución. Sí. Lo conoces aquí. Y desde conocerte a ti, conoces a Dios, entiendes a la vida, entiendes tu conexión con lo que te rodea. Eso es un poco acerca del cristianismo esotérico, ¿no? Que no tiene nada que ver con la magia, la brujería, no. Habla algunas cosas, esta filosofía, escuela de pensamiento, que pudieran parecer sacados de un libro de magia, ¿no? Como la materialización con el pensamiento. Pero yo hoy también lo veo muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, esta botella de agua. ¿Cómo se creó? Te pregunto. El proceso de creación de esta botella, ¿cómo empezó? Y desde la recolección del plástico, dependiendo qué tipo sea, bueno, si es reciclable o si no, antes desde cero. No sé, el proceso lo desconozco, pero me imagino que lleva procesos muchísimo antes para generar el material. Antes. ¿Qué te parece esta idea? Esta botella empezó en la mente de una persona, en el pensamiento, cuando dijo, necesito un recipiente para contener agua, para contener líquido. Empezó como una idea. Empieza todo en una idea. Empiezan así los aviones, empiezan así los celulares, empiezan así los micrófonos, las playeras. Todo lo creado por el hombre empieza en un pensamiento. Y lo que nosotros llamamos el proceso de materialización es lo que hacemos todos los días cuando creamos las ideas, los proyectos, las casas, los edificios, ¿no? Tenemos el proceso de materialización en nuestros ojos. Nada más que hay un proceso de que pasa de la mente al papel, a la platicada, a la boca, a la palabra, después a la acción, después al trabajo, a la energía, a darle energía a ese pensamiento y se materializa. Pero nosotros somos creadores de nuestra realidad, de realidades. Por eso creamos ciudades, aviones, tecnología, ¿no? Somos, para mí, y lo voy a decir muy directo, somos dioses, entendiendo la palabra Dios como el creador. No nos vamos a meter a filosofar mucho hacia allá. Simplemente si entendemos a Dios como una inteligencia creadora, para mí, los seres humanos somos dioses, porque somos inteligencia, tenemos inteligencia, la inteligencia fluye en nuestras vidas y somos creadores, pero se nos ha olvidado. Somos dioses con amnesia, estamos persiguiendo la chuleta, distraídos con el sistema que nos ha adoctrinado a pensar en el éxito como lo económico, el sistema económico, ¿no? Que nos hace competir entre unos a otros a través de la idea de la escasez, cuando es una idea implementada para que nos peleemos entre unos contra los otros. Para diferenciarnos. Cuando la naturaleza no es así. Tú ves un árbol o una semilla, ¿no? Y ves que una semilla te da una planta y la planta crece. Y luego esa planta te da 300 semillas. Te da frutos. Y los frutos tienen no 300, miles de semillas. Y luego crecen más árboles. Y luego, ¿me entiendes? La naturaleza tiene la característica de en inglés, self-sufficiency o la autosuficiencia y también la abundancia. Pero el sistema económico está diseñado para hacernos competir, para hacernos pelear incluso, ¿no? La competencia se genera a través de la escasez, del no hay suficiente. Entonces, péleate
para ver a quién sí le toca y a quién no, ¿me entiendes? Sí, no, y cuando en realidad hay de sobra, sabes que no está como tal bien distribuida. Regresando un poquito al tema que decías del por qué Daniel te resonó su idea, también lo concibo un poco así, y tal vez es un poco el problema que hay actualmente con la religión. Sobre todo la que practicamos aquí en México, en demasía, que es la católica, que es a lo mejor que sus representantes no han logrado hacer ese vínculo con la gente, con las personas que van. O sea, acá esta persona, Daniel, vivió algo muy parecido a lo que tú vivías, ¿no? Entonces, tomaste esa idea como decir, ok, esta persona superó un momento trágico de su vida y en el cual yo creo que también estoy en esas cualidades. Entonces, lo que te dijo esa persona resonó un poco más en ti que a lo mejor la persona sacerdote que tiene un discurso preparado y que le habla a toda la gente. Yo lo veo un poco más, regresando al tema a la educación, que es un adoctrinamiento, es un mensaje que vas para todos, pero evidentemente, como vas para todos, lo tomará uno de una manera, otro de otra manera, pero la gente se da cuenta que pues no le estás hablando directamente a una persona. Y cuando alguien te habla directamente a ti, le pones atención. Cuando alguien habla a mucha gente, pues no tiene tu atención completa. Entonces, creo que el generar no nada más es el generar el mensaje, sino la conexión que haces con la persona es lo que de verdad vale la pena. Ahorita estamos en internet, en redes, hay un montón de gente que tira mensajes, un montón de gente que tira pues experiencias de vida, que al final las redes sociales son así, o sea, tira los mensajes esperando que a la gente adecuada le llegue, pero cuando esa persona resuena ese mensaje, ahí es cuando hay ese vínculo, y es cuando, hablando en temas de redes sociales, empiezas a seguir a la persona, ¿no? Empiezas a todo lo que dice, poner un poco de atención y empezar a ejecutar lo que dice. Yo creo que en ese aspecto Daniel hizo ese cambio que a lo mejor tú estabas buscando, en decir, quiero buscar las respuestas y sé que esas respuestas las voy a encontrar dentro de mí. También buscar en muchos lados, pues a lo mejor, yo también lo he dicho, cuando tienes muchas opciones es más complejo que cuando tienes 2 o 3, porque demasiadas opciones te abruma. Entonces, la cuestión de decir, la respuesta a lo que sea que esté buscando está dentro de mí, creo que es un punto, como un ancla, porque a partir de ahí empieza a trabajar y a saber que lo más importante, la persona más importante, la que tienes que escuchar, es a ti. Y cuando entiendes eso, empiezas a trabajar para que los mensajes que entren y los mensajes que proceses pues sean los correctos para poder llegar a cierta respuesta. Yo lo veo como que cuando empiezas a buscar soluciones por otras personas, empiezas a decir que las cosas no te pasan o no te pasan por agentes externos, estás evadiendo lo que en realidad pasa, que es por ti. O sea, evidentemente hay distintas situaciones ajenas a ti que pasan, que han pasado y que son, pues van a seguir pasando, son hereditarias. Digo, la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión de dónde naces y todo eso, pero al final, cuando te das cuenta que la persona que puede cambiar eso eres tú, empieza a trabajarlo. Y digo, no es el punto medular, pero no es el más importante. El más importante es empezar a trabajar para generar esos conceptos. Y creo que es lo más difícil, porque como dices, todo es ondas, y al final nadie está en un proceso lineal. Nadie. Ahorita estamos aquí tranquilos, pero evidentemente se me pudo haber ponchado la llanta y no llegar, y ya estoy en un pico bajo. Llegué y instalé todo, me fue súper bien. Entonces, todos los días vivimos como en esos puntos, pero lo más difícil para mí es buscar estar en lo lineal, porque los puntos bajos y altos nos van a pasar, queramos o no. Entonces, ese es el concepto, y digo, lo comparto en la cuestión de decir que lo más importante es encontrar las respuestas dentro de ti, y que si hay una entidad más grande que tú, pues no lo vas a encontrar con la referencia de otra persona, sino al final es contigo. Quisiera regresar ya al punto donde empiezas a hacer el libro. ¿Cómo fue para ti el empezar, el decir, ya me dijiste un poco que te salió la intención de hacerlo, pero ¿cómo empiezas a escribir
un libro de algo trágico, porque para mí es como algo trágico. A lo mejor en ese momento ya no lo veas así. Y aparte es un proceso largo, porque por lo que entiendo fueron 4 años de escribir. Evidentemente la persona que empezó a escribirlo fue una persona completamente diferente cuando lo terminaste. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue un proceso increíble. Creo que fue más difícil de lo que esperaba en cuanto a que no tenía el conocimiento de lo que platicábamos otra vez, de implementar los sistemas correctos para tener los resultados esperados. Y quería como que aprovechar rachas de inspiración, Sí. pero no tenía como todavía establecida una práctica que me permitiera mantener con disciplina la práctica de escribir. Entonces empezó en una racha de inspiración, y cuando tenía inspiración escribía 7, 8, 10 hojas, ¿no? Por horas. Y cuando no tenía inspiración era como, ok, ¿y este tema qué onda, no? O sea, aquí en esta parte, ¿qué voy a compartir? Sí. Y me costaba trabajo, pero fue muy interesante porque me hizo revivir ese momento, ¿no? Me acuerdo perfecto de algunos detalles de ese momento, en dónde estaba, cómo sucedió, cómo llegó la llamada, ¿no? Que me dijo a mí, mi suegro, ¿no? Oye, Andrés, ¿estás sentado? Y yo le digo, sí, ¿no? Dime qué pasó. Estaba mi mamá al lado, ¿no? Y me dice, lo siento mucho, tu hermano falleció en un accidente de coche. Yo llevaba buscándolo horas, ¿no? Entonces cuando me dice esa noticia y mi mamá me ve la cara al lado mío y me empieza a gritar, dime qué pasa, ¿no? Porque mi cara se pone blanca, no le pude decir, ¿no? Bajé el teléfono y le dejé tomar el teléfono a ella, porque ¿cómo le digo a mi mamá, mi hermano se acaba de morir, ¿no? Sí. Y sobre todo no teniendo la menor idea de lo que era la muerte, pensando que la muerte era el final de la vida. Entonces reviví esa etapa al escribirlo, pero ahora también con un entendimiento diferente. Y hoy tengo la certeza, no solo por lo que he leído, he escuchado, por lo que he experimentado en mi propia vida, Sí. de que la muerte no es el final de la vida. Entonces, lo que empezó como una tragedia se termina convirtiendo en un gran regalo. Un regalo que me permite transformar mi persona a través de transformar mi perspectiva de vida, replantearme mi concepto del éxito, dejar de tener tantos miedos, entre ellos el miedo a la muerte, ¿no? Porque le tenemos el miedo a la muerte, y el miedo a la muerte nos alimenta el miedo a salir y conocer el mundo, y nos alimenta el miedo a intentar cosas. Y empiezo en ese viaje también en un proceso de enfrentarme a mis miedos, ¿no? A miedos, algunos miedos, no todos, pero por ejemplo hablarle a gente desconocida. Sí. Era una persona que no estaba acostumbrado a eso. Pues aquí como que siempre estás en tus círculos y le hablas a la gente que conoces. Dije, chingar a su madre, ¿no? O sea, oye, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces? O sea, cualquier cosa que te pudiera permitir enfrentarte a esos miedos. También cosas como saltar. Me gustaba mucho echarme clavados, pero había momentos en donde los clavados altos ya te empiezan a dar miedo, ¿no? Sí. Entonces eso me ayudaba a practicar esto de ponerme en contacto con el miedo y no dejar que me controle. Tampoco esto significa arriesgar tu vida a lo pendejo. No estoy diciendo esto, ¿no? Si tienes razonamiento lo que estás haciendo, si estás dándote cuenta que no hay peligro, y sobre todo si tu corazón te dice, tú puedes, vas, pero tu mente te dice, no, pero que esto, que lo otro. Yo siento que hay una inteligencia que nos cuida a todos los seres humanos. En lo que sea que hagamos, y nos guía, no solo nos cuida, nos guía. Algunos le llaman la intuición, algunos le llaman ángel guardián, ¿no? Hay diferentes términos, pero yo siento que el miedo no trabajado se vuelve en una esclavitud. Y te digo, empecé a brincar a través de escuchar más a esa intuición cuando me decía sí, aunque me daba miedo. Me fui a China, salté del bungee más alto del mundo, ¿no? 233 metros, para enfrentarme a mi miedo también en ese momento. Me estaba cagando en ese brinco. Pero empecé a desarrollar esta habilidad de sentirme cómodo sintiendo miedo. Okay. ¿Sí me entiendes? Sí. Sentir el miedo, ok, me alerta, pero no me paraliza. Tengo que hablar en público, tengo que ir a hablar con los chavos en el centro de internamiento. Vas entrando al lugar, íbamos con pastes la primera vez que fuimos, un amigo me acompañó, y empiezas a escuchar como chiflan, ¿no? Los chavos desde antes de que llegues, ya llegaron los pastes, culero, no sé qué, ¿no? Y entras y son chavos que imponen en el sentido de que algunos de ellos son asesinos, algunos de ellos son narcotraficantes, tatuados, grandes, no creas que estás hablando de, ¿no? O sea, de niños de la secundaria. Y entras en el salón y son 20 o 25 y tú vas a hablar enfrente de ellos. Entonces yo por lo menos, y mi amigo también, sientes nervios, miedo, como quieras decirlo. Pero hoy he aprendido eso, que también yo tengo una forma de entender el miedo en donde es algo similar a la sombra. Vivimos en un mundo de polos opuestos, ¿sí?
No solo el polo sur y el polo norte, o el polo positivo y el polo negativo, o las mujeres y los hombres, o el caliente y el frío, porque hay muchos ejemplos, ¿no? O derecha y izquierda, o de hecho el cuerpo humano, ¿no? También que tenemos está basado en la dualidad de los polos, en la simetría. Entonces, también está la luz y la oscuridad, como uno de los polos, ¿sí? También está en el tema emocional. Los sentimientos también tienen polaridades. Y yo, como lo veo, uno es el miedo y otro es el amor. Y del miedo surgen sentimientos como el odio, los celos, el rencor. ¿Por qué? ¿Qué son los celos? Miedo a que me bajen a mi novia, a perder a alguien, a que no le guste, ¿me entiendes? Sí. Entonces, polos opuestos, miedo y amor. Y también de pronto me llegaba el entendimiento de que el miedo se parece mucho a la oscuridad y el amor se parece mucho a la luz. En cuanto a que la luz es lo real, es lo que existe, y la oscuridad es la ausencia de luz. Sí. El amor es lo real, es lo que existe, y el miedo es la ausencia de ese amor, o el amor en potencia, podemos decirlo así. O sea, para ti en lugar de amor, odio, no es el equivalente, sino es amor y miedo. Así es, por supuesto. En principio entendía que el odio era el polo, pero me doy cuenta que el odio viene del miedo. El odio nace del miedo. Los países se odian entre unos y otros a través del miedo que les genera el que se imponga la perspectiva del otro, que su verdad no sea la verdad, ¿me entiendes? Okay. Entonces, el sentimiento raíz, el polo opuesto es el miedo, y de ahí surgen muchas cosas. Y también es, repito, la ausencia de amor. Sí. Y no significa que el miedo sea malo, no significa... A ver, hay dos tipos de miedo. Sí. El miedo psicológico y el miedo fisionómico, no sé cómo decirlo. El miedo que te protege de una amenaza física, llámese un barranco, un león. Ese es el positivo. Ese es el positivo, ese te mantiene vivo, no tiene nada de malo. El miedo psicológico el que dices, pero ¿qué va a pasar si en el mañana, ¿no? En el futuro, el miedo sucede en el futuro, en la proyección de lo que vaya a pasar el otro día. Sí. Ese es el que nos paraliza. Esa es la prisión más grande del mundo, Carlos. El miedo. No la cárcel de aquí, no Almoloya, no. El miedo, güey. Y es muy interesante. Tú ves a una madre, por ejemplo, ¿no? Una leona, un león, o a una madre aquí en los seres humanos, protegiendo a sus hijos, aunque estén enfrente de un elefante, aunque estén enfrente de lo que sea, protegen a sus crías, porque donde hay amor, no hay miedo. A pesar de que puedas sentir miedo, no te paraliza, ¿sí me entiendes? Sí. Porque yo siento, te repito, este paralelismo con la oscuridad y con la luz, y a mí me funcionó mucho, ¿no? En mi vida, pensarlo de esta manera, porque cuando me enfrento a un miedo y lo veo como una sombra, le pongo luz, pierde su fuerza. Y entonces puedo actuar, no me paraliza, ¿entiendes? ¿Te daba miedo escribir? Sí, por supuesto. Escribir da miedo porque te abres, ¿no? Es una manera de abrir el cajón de tus calzones y decir, miren, estos son mis calzones, ¿no? A la gente. Y claro que da miedo, pero también el abrirte te da una sensación de libertad increíble, ¿no? Y pues bueno, sí, fue un proceso, te digo, me dio miedo, me costó trabajo, pero después al ya tenerlo un poco más estructurado, más terminado y poderlo compartir con algunas personas, ha sido muy gratificante, porque mucha gente me empezó bueno, no mucha gente, pero algunas personas que habían vivido algo similar, me empezaron a contactar y a decirme, oye, Andrés, murió mi hermano, murió mi hermana, murió mi papá. ¿Cómo le hiciste? ¿No? Veo que has compartido algunas cosas. Y para mí era difícil compartirles todo esto que estamos platicando en una plática o en un mensaje de texto. Entonces el libro era una manera de decirles, bueno, aquí hay algo de lo que te puedo compartir, ¿no? No es todo, pero es algo. Y he recibido retroalimentación de algunas de estas personas que ha hecho que valga la pena, ¿no? Porque mi intención nunca fue tampoco hacer un negocio de ese libro. Al contrario, es una manera de dar algo que yo había recibido. Por eso se llama El Regalo, y por eso la intención de compartirlo con otras personas. Sí. Mencionas en el libro justo eso, que fue a raíz de algo trágico, pues convertirlo en un cambio de vida positivo, o sea, como verle el lado bueno a las cosas malas que pasan. Yo tengo igual una perspectiva de pensar, que últimamente la he desarrollado un poco, en donde hay muchas cosas que justamente por miedo dices, no nos enfrentamos a hacerlo, porque creemos que nos van a generar muchos problemas, o que nos van a generar problemas. Y la gente tiene miedo a los problemas,
no como tal a los problemas, sino cómo solucionas eso, ¿no? Uh-huh. Digo, y como dices también, hay ciertas cosas que, pues, digo, no te quieres evitar, uno como persona quiere evitar los mayores problemas posibles y la calidad de los problemas que, pues, no sean tan efectivos, ¿no? Pero mi idea ha sido como que siempre va a haber problemas, o sea, no importa la decisión que tomes, siempre hay sus bemoles. Pero cuando tú cambias tu perspectiva de decir, híjole, voy a evitar este problema, a decir, sé que va a haber problemas, pues vamos a tratar de enfrentarlos, cambia esa perspectiva. Ese miedo que dices se reduce a decir, bueno, pues va a pasar algo malo, vamos a intentarlo, y ya tienes como un cambio de mentalidad, de saber que lo peor que puede pasar es que salga mal. Pero cuando lo tienes en perspectiva, como que lo dimensionas y dices, pues no es tan malo como pensé. Hubo un momento en donde tuve insomnio, muchos episodios de insomnio por estrés, por trabajo, por ciertas situaciones. Y yo le tenía mucho miedo a no dormir, porque empiezas a leer y te das cuenta de lo importante que es dormir. Uh-huh. Entonces el no dormir me daba miedo, el no dormir, entonces me causaba esa sensación de que cuando me quería dormir tenía miedo de no poder dormir, y eso era lo que no permitía dormir. Entonces era un ciclo vicioso que evidentemente lo fui trabajando, y hubo un día en donde ya había pasado mucho tiempo que estaba durmiendo bien, y hubo como un par de días en donde un día no pude dormir, y el otro día dije, no puede ser, no puede ser que no pueda dormir, otra vez voy a andar sin insomnio, otra vez como que las ideas. Y me senté, empecé a escribir y dije, a ver, ¿cuántos días llevo sin dormir? Un día sin dormir. Ok. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nadie se ha muerto por no dormir 2 días. Nadie se ha muerto por no dormir 3 días. Y hubo un cambio, hasta me acuerdo bien exactamente la situación donde dije, pues si yo no duermo, pues ya. Evidentemente creo que algún día voy a dormir. Sí. Porque mi ritmo de vida no está mal, me alimento bien, hago ejercicio. O sea, empecé a decir, pues si hago todo para poder dormir, pues a lo mejor hoy no puedo dormir, mañana no puedo dormir, pero pues evidentemente algún día voy a dormir. Y si llevan muchos días sin dormir, pues bueno, ya me enfrentaré a eso y ya veré cómo lo soluciono. Y a partir de eso, como que mi cabeza se relajó y ya no he tenido esos episodios. Pero es ese momento en donde le quitas el valor al problema, a decir, ya no te enfocas en el problema, sino la solución. Y si te das cuenta que el problema como tal no es tan malo, pues te da situación, te da la confianza de poder enfrentarlo. Creo que es un proceso, o sea, no si tú eres un güey que pues te alimentas mal y no te priorizas como ti, evidentemente hay ciertos días en donde no duermes, bueno, pues preocúpate, porque probablemente por tu rutina, pues no estás pudiendo dormir bien, ¿no? Pero cuando todo vas en el proceso de, pues en teoría tiene que salir bien, pues hay que lanzarse un poco más. Digo, eso es una perspectiva que yo he venido trabajando. Yo creo algo importante ahí, lo que mencionas. Yo creo que el miedo tiene esta naturaleza de ciclo vicioso de la que hablas, porque decíamos, ¿no? Nosotros somos creadores, con el pensamiento creamos, atraemos. No solo materializamos, sino que también atraemos. Estamos mandando una señal con el pensamiento, la energía al universo, que nos atrae y nos va direccionando hacia lo que estamos pensando, ¿no? Sí. Desde tonterías como, por ejemplo, que no pueden ser tonterías o no, como le tengo miedo a las arañas, por decir algo, ¿no? Sí. No sé si conoces a alguien que tenga ese caso. Yo conozco a alguien muy cercano a mi mamá. A las serpientes yo conozco. O a las serpientes. Y resulta que estas personas, normalmente, hay historias de cosas que le pasan a ellas con las arañas, por ejemplo, que de que le cae una araña en la cabeza, cosas que no le pasa a la gente normal, o sea, normalmente. Sí. Porque están constantemente alimentando ese pensamiento que al final de alguna u otra manera acaba atrayéndose a su vida. También con la enfermedad. Las personas que están constantemente pensando en la enfermedad atraen la enfermedad a su vida, a su cuerpo. Las personas que están constantemente pensando, etcétera. O sea, es un tema de frecuencias vibratorias y por eso creamos y manifestamos aquello que estamos pensando. Entonces, tenerle miedo, hay que tenerle miedo al miedo. ¿Sí me entiendes? A tenerle miedo a las cosas, a tenerle miedo a la vida, porque nos atrae eso mismo, ¿no? Sí. Y quisiera mencionar, decías de la importancia de tener un punto estable, ¿no? En la vida, que es el constante cambio. Estamos en una vida que todo cambia, sí, ¿no? Todo cambia menos aquello que se da cuenta del cambio. Nada más como comentario.
porque si no, no podría existir la percepción del cambio. Pero lo que sí podemos controlar nosotros es la manera en la cual reaccionamos a las cosas. Nuestra percepción sobre lo que pasa alrededor. No lo que pasa en sí mismo, no todo, pero sí nuestra percepción, interpretación y reacción ante la vida, ¿no? De esto hablan los estoicos, que de hecho el cristianismo esotérico del que te hablo comparte muchas características, mucha filosofía con los estoicos, con el hinduismo, con el budismo, con diferentes culturas, con el cristianismo también, ¿no? Obviamente. Sí. Y una de las cosas que me gusta es esta alegoría en donde tienes el mar, un mar muy fuerte, ¿no? Muy, muy bravo en cuanto a las olas, ¿no? Y eso es la vida. Vienen las olas, se mueven hacia atrás, luego rompen y pegan contra el cliff, ¿no? ¿Cómo se dice? El risco, la piedra. Sí, ajá. Y algunos pensadores hablan de que nosotros tenemos que ser como las rocas que estamos ahí en la playa, en donde vemos al mar moverse alrededor, pero estamos nosotros en un punto de quietud, de stillness, ¿no? De no dejar que la ola te revuelque, al darte cuenta que independientemente de la circunstancia que suceda, tú vas a estar bien. Al final y yo creo que esta capacidad de poder encontrar ese centro viene del entendimiento de la conciencia, del poder superior, de que hay algo más que nosotros como individuos. Porque si nosotros no vemos eso y confiamos en ese plan que está más allá de nuestro control, entonces sí estás a la merced de lo que tú haces y no haces, y controlas y no controlas. Cuando confías, dices, güey, el resultado que sea va a ser para mi crecimiento, y al final voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Yo difiero en lo que comentaste de que el peor de los resultados es que salga mal. Yo creo que el peor de los resultados muchas veces es el no intentarlo. Porque tenemos la perspectiva, lo intento, pero si sale mal me pasa esto, si sale bien me pasa esto, mejor no lo intento. Ese para mí es el peor de los resultados, porque es el fracaso antes de empezar. Hay una frase que igual me gusta mucho que dice: el miedo ha robado más sueños de los que el fracaso nunca robará. O el miedo ha matado más sueños de los que el fracaso nunca matará, güey. Sí. Está cabrón, porque el miedo es eso. Es lo que te paraliza, lo que no te deja actuar, lo que no te deja intentar. A mí me gusta entendernos a nosotros los seres humanos cuando pensamos en me va a salir bien, no me va a salir bien, voy a ser exitoso, no voy a ser exitoso, para quitarme esa conversación interior y no tenerle miedo al fracaso. Pienso en los seres humanos, pienso en mí como si fuera una ola del océano. ¿Sí? Una ola no tiene éxito o no es más o menos, no es bonita o fea, son diferentes. Cada ola del océano es una expresión del mar, y nosotros los seres humanos, en nuestro hacer, en nuestro expresar, estamos en constante crecimiento, estamos en constante expresión, son olas. Entonces es una ola, no va a ser exitosa, no va a ser fracasada, es una ola, y lo que sea que salga voy a hacerlo lo mejor posible, pero será una expresión que tendrá su belleza, porque muchas veces volteas a ver la vida y tus fracasos son de las olas más bonitas, ¿me entiendes? De lo que más te dejó, de lo que más aprendiste, de lo que más disfrutaste tal vez, ¿no? A través de eso llegué a esto, etcétera, ¿no? No, y a veces dejamos de hacer cosas por las repercusiones que creemos que pueden tener. Pero cuando lo ves en un macro y te das cuenta que somos miles de millones de personas, que han existido miles de millones de personas, y en realidad ¿a cuántas se recuerdan? O sea, hay un mínimo de personas que se recuerdan, y por cosas muy, muy, muy que hicieron un cambio diferenciador o por algo que, o sea, tu impacto no es tan, se puede decir, tan trascendente en la historia como para no intentarlo. Entonces, a lo que yo me refería con la cuestión de los resultados, por ejemplo, si el miedo no te deja hacer las cosas, no hay resultado, porque entonces no estás intentando nada, y como no intentas nada, no hay resultado. Digo, esa es la peor decisión. Así es. El no hacer nada, porque no hay resultado, no hay ni algo bueno o malo. Cuando te das cuenta que si lo haces te va a salir bien o mal, y que lo malo no está tan... No es malo. No es malo, simplemente es un proceso que pues de ahí agarras para luego empezar a hacer las cosas buenas. O sea, en general es eso, y tiene que ver mucho con eso también, de las repercusiones. El que lo decías, que tenemos miedo a la muerte, cuando en general pues sabemos que es algo lo más seguro que pase una vez que vivas, que una vez que naces, lo más seguro que va a pasar es que te vas a morir. Sí.
Bueno, un punto rápido. El éxito, yo creo, Carlos, que no es nada más que un cúmulo de fracasos. O sea, llegar al éxito no se llega, el que sea, no lo económico, el que sea, más que a través de un cúmulo de fracasos o el proceso a ser exitoso en lo que sea, tocar un instrumento, pintar, hacer un arte, es a través de la práctica, a través de la experiencia. Entonces, no se puede entender el éxito sin el fracaso. Es un cúmulo de fracasos, ¿no? Y también dijiste que hay miles de personas en este mundo y a veces pensamos en esta parte que le llamamos el legado, ¿no? Que van a recordar de nosotros. A mí me liberó el entender un poco más de quién no soy, de una manera increíble que te lo quiero compartir. Yo hoy no pienso mucho en qué voy a dejarle a mis hijos, en qué va a pensar la gente cuando me muera, en cómo va a quedar mi nombre, ¿no? Que antes sí lo pensaba. Sí. Hoy no me interesa, porque lo veo como burbujas, como burbujitas, ¿no? O sea, nuestra personalidad, nuestro nombre, nuestro trabajo, lo que hagamos, son burbujas que tienen un tiempo determinado, están condicionados a la ley del cambio y por lo tanto van a desvanecerse. Algunas tardan más que otras, pero de todos modos, ¿a quién interesa hoy en día qué hizo Alejandro Magno? En realidad, digo, es una historia padre, pero la platicas una vez cada... no sé, años, si acaso. Y a ese güey, perdón, a lo mejor ya ni se acuerda, ¿no? Si existe la reencarnación, ya ni se acuerda de que fue Alejandro Magno, o ya ni le interesa, y a lo mejor está siendo un panadero hoy en otra vida, ¿no? O a lo mejor está en otro planeta, no lo sé. Pero el hecho de conectar con aquello que es trascendental, que no cambia, es poca madre, porque entonces ya tu trascendencia no está limitada a tus acciones. No está limitada a lo que realizas. Está dada por tu naturaleza como ser. ¿Qué quiero decir con esto? Somos seres trascendentales en cuanto a que nuestra existencia no es lineal, en mi perspectiva, sino cíclica, y continuamos, y la muerte es solo un proceso de una nueva vida, ¿no? Algo muy similar a los sueños, diría yo incluso. Pero entonces nuestra trascendencia no está limitada a nuestro trabajo, éxitos, etc. Si lo hacemos bien, bueno, si no, también nuestro valor no se da por eso. Se da por nuestra naturaleza como seres que ya está dada. Estamos conectados a algo mayor, a una inteligencia mayor. Mientras estamos hablando, haciendo este podcast, está sucediendo un eclipse total en el cielo, ¿no? Que luego se nos olvida. Estamos aquí en este mundo, en este coworking, en esta ciudad. Vamos por la vida así, pensando que entendemos qué es la vida, ¿no? Nuestras metas, nuestros proyectos. No mames. Hace falta también a veces salirnos del planeta tantito, si no en la mente, en internet, viendo, a ver, planeta Tierra, ¿no? Y ver las órbitas de los planetas y ver el orden en esto que le llamamos universo, güey. Que solo voltear a ver a las estrellas y ponerle tantito atención al hecho de la inmensidad de este universo, yo siento que te hace cuestionarte, ok, güey, tal vez mis problemas no son tan grandes, tal vez mis metas pues, no tienen tanta importancia. Sí las quiero lograr, sí, pero no voy a condicionar mi felicidad al futuro, a el si logro, a el cuando sea. Si no somos felices hoy, eso es una falacia, eso es una trampa de la mente del ratoncito que corre para intentar, en la madre esta que nunca para intentar alcanzar la chuleta, ¿no? Yo creo que la felicidad no es algo que se alcanza en una meta, es un estado de conciencia al que podemos acceder a través de diferentes circunstancias, ¿no? Sí. Yo lo escuchaba mucho con gente que va a terapia y que dice, es que yo tengo este problema y es que no encuentro la solución y es que siento que nada me pasa a mí. En un mundo tan grande, lo más probable es que haya miles de personas que le estén pasando lo mismo y siempre vas a poder encontrar a alguien que te pueda ayudar. Digo, al final la decisión la tomas tú y la decisión de cualquier opción, camino que tomes la vas a tomar tú. Pero la idea es que no hay ningún problema que solamente lo tengas tú. O sea, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo encontró la solución igual en la forma en la que él pudo encontrarla. Y es eso, o sea, yo cerrando un poco este tema, la idea es de que no hay problema tan grande como para que no lo puedas resolver. Y si no puedes tú solo, hay otras personas también que te puedan ayudar, como fue tu caso también, que encontraste la respuesta en las palabras de otra persona, pero al final las adoptaste y encontraste esto. Ya más o menos para cerrar, Andrés, ¿qué aprendizaje te ha dado hasta ahora todo este movimiento, ya sea desde que empezaste a escribir el libro, le empezó a ir bien, empezaste a dar conferencias, empezaste a trabajar con gente? Ahorita, ¿en qué punto está Andrés? Y el decir,
pues voy a mejorar todos los días, pero no sé si te has puesto como una meta de mejora o es ser mejor todos los días. Estoy intentando aterrizar algunas cosas que he aprendido últimamente en cuanto a la importancia que tienen los ambientes y los sistemas en los cuales nos vemos inmersos. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy intentando diseñar cada vez más. Tengo mis éxitos y mis fracasos en el proceso. Sistemas que me empoderen, Sí. con mi propio crecimiento y desarrollo, ¿no? Yo priorizo mucho mi práctica personal, mi meditación de las mañanas, mi meditación de las noches, mi tiempo de lectura, que por cierto sirve mucho para dormir, así como la meditación de la noche, la introspección, es una píldora para dormirte, ¿no? Inclusive se tiene que hacer sentado la meditación de la que te hablo, porque si la haces acostado te quedas dormido, lo más seguro, ¿no? Sí. Entonces estoy en un proceso y en un punto de intentar seguir dándole congruencia la mayor posible a lo que hago, a lo que digo y a lo que pienso, ¿no? Sí. A tener esa sinergia que es difícil también, ¿eh? En un mundo en el que vivimos puedes pensar muchas cosas, pero si la vida es como nadar en un río contracorriente, ¿no? Podemos pensar que los seres humanos somos una familia y que no debería haber injusticias, inequidad, etcétera. Sí. Pero a la vez dices, ¿qué hago para poder hacer un cambio en este sistema tan grande en el que vivimos? Puedes pensar, ojalá no hubiera gente que está tratada como esclavos, los esclavos de los tiempos modernos, ¿no? Las cárceles. Sí. Pero también cambiar eso es una ola muy grande. Entonces, yo lo que he estado intentando últimamente es dar los pasos alineados hacia lo que pienso, intentando ser de servicio en lo que me rodea, no solo en lo que a mí respecta, porque me entiendo como parte de lo demás, de los seres humanos, del planeta. Sí. Y intento, con mis deficiencias, repito, colaborar en ese proceso de crecimiento colectivo, ¿no? Claro. Yo leí un artículo que me encantó, que de hecho me lo mandó un amigo, Miguel Tello, hoy secretario de Planeación del Estado, hace algunos años, en donde alguien de Harvard o de Cambridge, no sé, escribía acerca del éxito y describía dos tipos de personas, ¿no? Estas personas que corren y suben y están escalando la montaña del éxito individual. Cuando quieres ser exitoso para tener tu casota, para tener tu coche, para tener tu empresa, ¿no? Y estás corriendo la carrera de la competencia que el sistema económico nos pone. Pero en el proceso de subir esa montaña hay algunas personas que se caen. Y cuando se caen, el madrazo los desapendeja o los hace pensar diferente, como queramos decirlo. Y empiezan a decir, oye, pero ¿para qué quería subir esa montaña? Y ven otra montaña al lado y dicen, ay, güey, a lo mejor tengo que subir esta, ¿no? Y hay algunos también que llegan a la cima de la montaña del éxito individual. Llegan y dicen, ya llegué, güey, ahora sí voy a ser feliz. Y de repente dicen, no mames, ¿por qué no soy feliz? Estoy solo ¿Qué acá. me falta? Y entonces se dan cuenta, algunos de ellos, que hay otra montaña al lado. Y esa montaña se llama el éxito colectivo. Se llama yo estoy conectado a lo demás, a lo que me rodea. Y entonces empiezan a subir esa montaña de cómo puedo servir ahora, no solo a mis intereses, sino a los intereses de lo que me rodea. Y decía este autor de una manera increíble en sus palabras, ¿no? Poesía para mí, en la forma en la que escribe. Esa era el tipo de personas a los cuales más admiraba esta persona. A los que están subiendo la montaña del éxito colectivo. A los que sí ven y por supuesto ven por su propia persona, porque al final un ahogado no saca otro ahogado. Claro. Pero a la vez en sus intenciones observan y entienden la interconectividad entre nosotros, los seres humanos, y el planeta Tierra, que es tan necesario, Carlos, en los tiempos en los que vivimos, darnos cuenta, despertar a esta interconexión que tenemos y dejar de vernos como la competencia únicamente, porque si no estamos condicionados, estamos así literalmente condicionados a la extinción, al fracaso, a la sequía, güey, a la guerra, a todo lo que ya venimos viendo antes, ¿no? O sea, yo siento que ya es momento también de que nos cuestionemos todas estas cosas, que voltemos a ver al universo, que nos preguntemos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, más allá de mi nombre, más allá de mi trabajo, quién soy, qué quiero, qué me hace feliz. Y a través de este autocuestionamiento, autoconocimiento, no de lo que alguien más nos diga, de lo que nosotros mismos podamos rescatar de ese proceso, empezar a ver a la vida con otros ojos. Porque tenemos todo lo necesario en este planeta para que la vida pudiera ser una aventura, y una aventura llena de sí retos y sí dificultades, pero también de abundancia, de amor, güey, de amor,
¿Me entiendes? Yo siempre he visto como que en el ejemplo que ponías de llegar a la montaña, lo bonito no es llegar, sino todo el proceso que pasas para llegar a esa montaña, ¿no? Yo siempre, la gente llega y consigue dinero, consigue autos, consigue la mujer que quiere, por poner ejemplos. Pero para mí lo interesante es cómo llegas a eso, ¿no? Digo, hay formas fáciles de llegar, pero al final creo yo que cada quien tiene su percepción de cómo los consigue, pero cuando vas disfrutando el camino y vas encontrando gente en ese camino que comparte ideas, que te va aportando. Digo, este podcast lo he enfocado un poco a eso, a conocer gente que pueda ayudar tanto a mí como en la plática se pueda llevar algo a esa persona, y a la gente que escucha puede entender de una forma, ya sea adoptar un punto de vista de alguno de los dos o crear uno, ¿no? También es importante, y creo que la idea del éxito es no el fin en sí, sino el proceso. Y creo que cuando vas encontrando gente en ese camino, en ese proceso, se disfruta mejor. Y bueno, en teoría, creo que tú en este camino has encontrado mucha gente que a lo mejor en otras circunstancias no las hubieras topado. Y pues en ese aspecto yo también me quedo con eso. Algo más que quisieras aportar. Digo, la plática creo que se puede súper ampliar, pero aquí ya nos están cerrando, ya creo que en unos 20 minutos ya nos cierran. Sí. Entonces hay que cerrar por aquí. Sí. ¿Algo más que quisieras aportar? Pues no, únicamente agradecerte. Creo que lo que estás haciendo tiene mucho valor. Te invito a que creas en esto, a que creas en ti como esto que te gusta, que hoy es un hobby, que con el tiempo y orgánicamente como lo has hecho se convierta en una forma de vida. Sí. Creo que necesitamos más conversaciones así, necesitamos más gente que quiera compartir valor con la sociedad, que se atreva a seguir sus sueños. Sí. Entonces, pues nada, gracias otra vez por invitarme. No, y gracias a ti por aceptar. Seguramente en un futuro vamos a hacer otra plática porque quedaron por aquí muchas preguntas para hacer. Sí. Y pues, ¿dónde te pueden seguir? Porque ya estás subiendo contenido. Si quieres dar tus redes sociales. Gracias. En Instagram, Andrés Gulías. En YouTube, estoy empezando un canal de YouTube que ya tenía tiempo subiendo algunas cosas, pero le estoy dando una reestructuración hacia algo que llamo Reconociendo a Jesús. Que habla de eso, de reconocerlo, ¿no? Porque eso fue lo que me pasó. Como te dije, tuve una ruptura fuerte con la idea de Jesús y la religión, y después lo encuentro en una nueva perspectiva, ¿no? Sí. Y eso es lo que quiero compartir en este canal. No solo eso, por eso dice Reconociendo a Jesús, sus enseñanzas para tiempos modernos y más. Porque también voy a hablar de algunas vivencias personales, de algunas cuestiones de lo que está pasando en el mundo, etcétera. Sí. Pero quiero poder abrir esa ventana al Jesús que hoy veo yo a través de YouTube. Andrés Gulías también en YouTube. Y ya. Y seguramente iba a estar subiendo mucho contenido porque así es. Las pláticas están interesantes. Y pues nada, gente, gracias por escuchar este episodio. Ahí váyanos a seguir a todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. También estamos como @DiaCeroPodcast. Y pues nada, las personas que quieran que estén aquí en el podcast, escríbanos por ahí y ahí los vamos a estar contactando. Pues nada, cuídense mucho y les mando un abrazo. Bye. Muchas gracias por escuchar el episodio. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @DiaCeroPodcast en todas. No te pierdas de nuestros miniclips de la semana, en donde estaremos subiendo lo mejor de cada episodio del podcast. Nos escuchamos muy pronto con un nuevo invitado y una nueva historia que nos inspire a crear nuestro propio Día Cero. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Chao, chao.